Cumpliste con todo. Estudiaste, te especializaste, sacrificaste parte de tu juventud. Cumpliste con el mandato del sistema y aún así hoy tu realidad no refleja la realidad que te vendieron. Lo peor de todo no es eso. Lo más grave es que ahora no sabes quién eres fuera de la realidad que has construido. Notas que el futuro ya no es tan prometedor. Notas más angustia y agobio que ilusión, sobre todo cuando te despiertas, y nada de esto parece mejorar con el pasar de los días, semanas e incluso meses. Vivimos en una realidad de especialistas. Esto significa que desde muy pequeño las instituciones, nuestra familia, nuestro círculo social, nos han enseñado a especializarnos, a ir hacia un camino concreto donde acabaríamos siendo la persona que somos hoy. Sin embargo, esto hoy ya no tiene sentido. ¿Te has dado cuenta de que tu puesto de trabajo, tu futuro, tus sueños, la parte en la que te has desarrollado, tecnificado y especializado, tiene cada vez los días más contados? El sistema de hoy ha mutado y nosotros no hemos sido invitados a ser parte de él. Tu identidad ha caducado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos volvemos a formar? ¿Nos volvemos a especializar en algo distinto? ¿Volvemos a reinventarnos? Ese es el error. En este vídeo te voy a desvelar cómo cambiar tu vida frente a un tsunami que, como habrás notado, ya es parte de nuestra vida y que no parece ser que vaya a irse pronto. Te voy a dar una serie de pautas y opciones, pero no desde un ámbito genérico, ni tampoco te voy a dar metas fáciles ni con fecha de caducidad. Al final de este vídeo entenderás cuál es el verdadero problema, el que te tiene al fin y al cabo bloqueado sin solución, el que te tiene atascado o el que no te deja ver más allá, el que no te deja vivir y ser realmente quien eres. ¿Estás sin dirección? Y hoy en este vídeo es lo que pretendo hacer. Porque al final buscar falsas direcciones, empezar a construir tu vida propia, es algo mucho más necesario y sobre todo real. Pero antes de seguir y entrar en materia, quiero que tengas bien claro una cosa. Todo esto no tiene nada que ver con la falta de disciplina y esfuerzo. Porque estas dos características es lo que nos está moviendo a día de hoy para ir adelante, para conseguir nuestras metas. No me malinterpretes. Son dos herramientas muy importantes y centrales en el desarrollo de una persona. Lo que ocurre es que cuando son utilizadas en el momento erróneo, no hacen más que echar tierra en nuestro esfuerzo. El verdadero problema aquí es la falta de identidad real que muchos de nosotros tenemos hoy, en el siglo XXI. Para resolver el problema, no hay que seguir tirando de soluciones externas. El problema es interno. Y entonces seguir haciendo más cursos, buscando más mentores, buscando más formaciones. Por lo tanto, buscar soluciones externas no hace más que perpetuar el problema. Lo que necesitas es reconstruir tu vida de forma sólida, desde el interno, para construir finalmente una identidad mucho más profunda y mucho más real. En este vídeo te voy a desvelar 4 cosas que van a permitir que hoy consigas construir poco a poco la persona que eres de verdad. 1. ¿Por qué todo lo que has probado hasta ahora no ha funcionado? 2. La diferencia entre identidad social e identidad real. 3. ¿Qué ocurre cuando actúas desde una identidad falsa a una identidad verdadera? 3. ¿Qué ocurre cuando actúas desde una identidad social? Y 4. ¿Desde dónde tienes que empezar a reconstruirte? Hace mucho tiempo hiciste un acuerdo donde sacrificabas tu juventud y tiempo libre para alcanzar y vivir un futuro que hoy es inalcanzable. Ha llegado la hora de renovar tus votos. Como cada día suena el despertador, tienes pasados los 30, has cumplido con el script social, pero por alguna razón, la única ambición que tienes cuando oyes ese maldito despertador es que llegue el viernes. Entiendo, yo también he pasado por ahí y te aseguro que no tienes ninguna culpa. Somos muchos sintiéndonos de esta manera. Yo también he pasado meses, incluso años, entre ese esfuerzo infinito, apático y desgastante, que te hace sentir atrapado y sin alternativa. Todos los días son iguales, tus sueños ya no tienen sentido, pero al mismo tiempo se siente esa necesidad de cumplir.
A pesar de que tu realidad no tiene tanto sentido como cuando empezaste ese camino. Al final, tienes facturas que pagar, la hipoteca, las letras del coche, y te sientes atrapado en una cárcel virtual que poco a poco te está quitando la ilusión por vivir. Todo esto es normal. Somos seres emocionales, no racionales. La atención pura por deber se agota rápido. Es por ello que para conseguir realizar una tarea durante largos periodos de tiempo, la mente necesita algún tipo de interés, significado o implicación emocional. Muchos son los ejemplos que se pueden mencionar sobre grandes gestas conseguidas por personas que hicieron una promesa a un ser querido, personas que eran importantes para ellas. Eso hacía que automáticamente estas personas se exponían a algo mucho mayor que ellos. Tenían que realizar algún tipo de meta o conseguir algún tipo de objetivo que tenía más significado que su propio ego, que su propia necesidad personal. Otros casos se pueden poner de personas que, a pesar de que no hacían algo por otra persona, tenían como objetivo, como meta, algo que, sin saber por qué, les absorbía de forma inexplicable, les hacía sentir bien y automáticamente se ausentan del mundo externo, el tiempo desaparece por completo. A esto último se le llaman acciones autotélicas, y es lo que diferencia a las personas con una identidad social o falsa de aquellas que poseen una identidad real, que es casualmente lo que vamos a abordar en el siguiente punto del vídeo. Pero ¿cómo creamos nuestra identidad? Bueno, pues la mayoría de personas no fracasan porque sean incapaces, fracasan porque al final intentan sostener una vida construida para ser aceptados y no viviendo una vida que valga la pena ser vivida. Hay un breve periodo de tiempo durante nuestra vida en el que éramos seres brillantes, seres auténticos y genuinos. Ese momento suele durar poco en la vida de un ser humano y suele desaparecer a partir de los 6-7 años, que es cuando en psicoanálisis se sabe que se empieza a construir el carácter, ya que a partir de ese momento es cuando tenemos plena capacidad de detectar lo que nos rodea e interactuar con la parte social con plena conciencia. A esa edad empezamos a darnos cuenta que las reglas sociales importan, que ser aceptados cubre una serie de necesidades que nos pesan, que sufrimos si no somos aceptados. Es por ello que empezamos a sacrificar esa parte auténtica y genuina de nosotros mismos, cediendo al social o al entorno cultural, los amigos, la familia, la escuela, los vecinos, los amigos del barrio. Cedemos pequeñas partes de nosotros para complacer y ser aceptados dentro del grupo, porque somos seres gregarios. Y esto va creando una identidad que con el pasar de los años vuelve sólida, se vuelve una máscara. Esa parte es la que al final hemos traído con nosotros el día de hoy. El problema es que sacrificando esa pequeña parte entendemos que no es bienvenida o aceptada socialmente, sacrificamos toda una serie de cosas que van ligadas a esa parte. Una parte de nuestra personalidad, de nuestra creatividad y de nuestra autenticidad, que viene relegada a un cajón profundo de oscuridad, donde al final será olvidada y tendremos que hacer mucho esfuerzo si queremos volver a recuperarla. Sin embargo, la cosa que prevalece y la cosa que queda ahí fuera, la lección que aprendemos de todo esto como persona y que nos contamos a nosotros mismos de forma simbólica, es que durante toda nuestra vida aceptaremos el hecho de que ser tú mismo no vale la pena y ser como los demás es mucho más seguro. En psicología sufí, esta es una temática central dentro del ámbito del recuerdo de nuestra infancia y de nuestra vida dentro de la psique humana. Tanto es así que darse cuenta de ello es sinónimo de volver a empezar el proceso de recuerdo. Por ende, darse cuenta que primero no es nuestra culpa y segundo, de que detrás de esa máscara se esconde nuestras mayores virtudes. El sufismo hace mucho hincapié en esta parte central y de hecho tiene un nombre característico para esta parte de la psicología profunda y simbólica, que es ni más ni menos que el olvido. En terminología árabe se conoce como gafla. ¿Pero olvido de qué?
Preguntaréis. Bueno, olvido principalmente de quiénes somos. El ser humano, de forma natural, está orientado hacia la alineación consigo mismo y con la conexión y autenticidad con su propia alma. Tiene que haber un reflejo de forma natural hacia ello. Pero para ello se necesita salir de ese automatismo, de ese mecanicismo que nos hemos autoinfligido de pequeños. Ellos lo ven como una parte normal, no es un pecado ni nada por el estilo, simplemente es un proceso natural del ser humano al cual no se puede escapar. Es un proceso impuesto en nosotros, que nosotros mismos construimos y que de la misma manera nos toca deshacer, aunque parezca paradójico. Nos lo tenemos que deshacer nosotros mismos y eso nos ayudará a crecer y aprender, como una lección divina que se nos ha puesto por delante. Pero preguntaréis, ¿olvido de qué? Bueno, al final es un olvido de nuestro origen, un olvido de sentirnos alineados con nosotros mismos. Ya sabéis, esa parte de la infancia, donde todo es maravilloso, donde todo fluye porque somos nosotros, digan lo que digan y a pesar de lo que ocurra. Pero es que además, este olvido nos hace también olvidar el sentir la dirección natural por la cual va dirigida nuestra vida. Es como si de forma momentánea nos saliésemos de nuestra vía natural para dirigirnos a un camino que no es nuestro destino, pero nos hará aprender muchas lecciones para que cuando volvamos de nuevo a entrar en esa vía que nos lleva a nuestro destino, lo que sea que se nos dé bien en la vida, hayamos aprendido las lecciones necesarias de nosotros mismos para poder superar cualquier adversidad. Por lo tanto, hemos dicho olvido de nuestro origen, olvido de sentirnos alineados con nosotros mismos, pero también hemos olvidado la dirección hacia la cual nos tenemos que dirigir, esa que nos lleva a nuestra identidad más genuina. Para compensar ese vacío, empezamos a construir una identidad, una persona que está adaptada, una personalidad adaptada socialmente, y es el mayor conflicto de nuestra vida, deshacer ese nudo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando vivo desde esa identidad falsa? ¿Y por qué la identidad falsa destruye el foco? Cuando construyes tu vida alrededor de una identidad falsa, cada decisión importante se convierte en una lucha interna, constante y agotadora. Piénsalo, ¿cuántas últimas grandes decisiones que has tomado no necesitan de tu constante validación? ¿Cuántas de ellas a día de hoy no necesitan ser sostenidas y validadas constantemente por ti? Porque si es así, es que estás buscando dar salida a tu vida con direcciones equivocadas y que no resuenan contigo. Una identidad falsa necesita constante validación, como decía. Pero para demostrar este punto, me gustaría poner el ejemplo de un símil del mundo natural. Los ecosistemas son el conjunto de situaciones que permiten que varios elementos naturales puedan coexistir y vivir de forma sostenida, sin la necesidad constante y sobre todo externa de factores ajenos que alimenten dicho ecosistema. De hecho, de otras palabras, son sistemas mecánicos, sistemas automáticos que consiguen sobrevivir sin que nadie intervenga en ellos. Por ejemplo, pongamos una planta que pertenece a un ecosistema, a un clima en concreto, que tiene una serie de temperaturas, X cantidades de lluvias al año, tantas horas de luz al año, al mes, a la semana, dependiendo de las estaciones. Si se le saca de ese entorno y se cambia radicalmente la cantidad de agua que esa planta necesita, o incluso la temperatura varía por más de X grados, obviamente esa planta no va a conseguir mantener su existencia, no va a poder evolucionar y sacar lo mejor, la mayor potencialidad que tiene en sí. Conseguirá mantenerse viva, pero jamás podrá exceder de ese nivel. Nosotros, a nivel psicológico, somos exactamente igual. Vivimos dentro de un ecosistema determinado. Si salimos radicalmente de él, lo más seguro es que pasemos nuestra vida manteniéndonos vivos, sobreviviendo, cuando estando en nuestro mejor ecosistema, en un sitio de pertenencia, floreceríamos sin demasiado problema.
sin demasiado esfuerzo. Pregúntate lo siguiente. ¿Cuántos proyectos has empezado en los últimos meses? ¿Cuántos de ellos has abandonado? ¿Qué ocurre durante tu día a día? ¿Te sientes constantemente agotado, disperso, con ansiedad, un sentido de culpa, remordimiento tal vez? ¿Qué ocurre? ¿Estás completamente apático? Yo personalmente he pasado por esto en los últimos, voy a ser sincero, en la última década, e insisto, sí, década. He dado tantas vueltas y he dudado tanto tiempo de mí que hoy puedo asegurarte de que me he vuelto un experto en la materia. Y te aseguro, la culpa de alguien que hace lo que tiene que hacer, que no encuentra su sitio dentro de él, la culpa no es de él. El problema viene del sistema social. El sistema social que nos rodea, sea amigos, parientes, instituciones, redes sociales, estos son los focos sociales que nutren nuestra psique y que van construyendo nuestra realidad. El problema es el siguiente. La sociedad se construye sobre la represión de los deseos individuales y esto, hasta cierto punto, es normal, ya que sería imposible mantener un orden social sin imponer a sus componentes una serie de hábitos y habilidades que la cultura requiere. La esencia de la socialización es hacer depender a sus componentes de los controles sociales, hacerlos responder de forma predecible a las recompensas y a los castigos. Y la prueba más evidente de que un proyecto de ingeniería social está funcionando es que sus componentes se identifican tan profundamente con el orden social que no pueden imaginarse a sí mismos fuera de él. La solución es liberarse de forma gradual de las recompensas de la sociedad y aprender cómo sustituirlas por recompensas que estén bajo el poder propio de uno. Debemos desarrollar un objetivo propio. El poder regresa a la persona cuando las recompensas dejan de estar delegadas a fuerzas exteriores a ella misma. Mihaly Csikszentmihalyi. En otras palabras, la forma de recuperar nuestra identidad pasa por ausentarse del ruido que nos rodea, que nos ha traído a tanta confusión. En mi caso personal, empecé a encontrar mi camino cuando dejé de ser estimulado constantemente con objetos brillantes, fuentes externas. Hice caso a mis estímulos internos, a mi curiosidad. Me dejaba guiar por mí mismo. Esa curiosidad es el ingrediente mágico aquí dentro. La curiosidad es lo que nunca se acaba. Es el carburante que te permite estar disciplinado, que te permite perseverar durante largos periodos de tiempo, nunca agotarse. Bien, hasta ahora hemos aclarado cuál es el error de base que nos ha traído hasta la situación en la que nos encontramos hoy y hemos diferenciado cómo es tener una identidad falsa de una propia y cuáles son las consecuencias de vivir desde una identidad que no sea la nuestra, que no tenga que ver con nosotros mismos. Por lo tanto, solo nos queda abordar lo más obvio. ¿Y ahora qué? ¿Desde dónde empezamos? ¿Y hacia dónde tiramos? Si tuviese que hacer un resumen de lo que he experimentado en estos últimos 3 años, sobre todo que resuenen con este vídeo y qué sería lo siguiente por hacer, podría sacar en conclusión lo siguiente. 1. Quien tiene dirección no necesita motivación. 2. Nada funciona hasta que tú no funcionas. 3. El dolor no es el enemigo, sino guía. 4. El sistema no se hackea, se trasciende. Esto significa que no existen los atajos. 5. El mundo externo es mi espejo interno. 6. La autenticidad es un recuerdo personal y no un adorno social. 7. No se trata de ser mejor, sino de ser más yo. Todas estas conclusiones las he sacado porque en los últimos años he dado muchas vueltas, me he frustrado mucho, he intentado un montón de formaciones, cursos, mentores y la piedra angular que hacía que se moviese todo esto, todo este afán de querer superarme a mí mismo, de querer conseguir metas, de querer tener una vida extraordinaria y de querer crecer personalmente, estaba motivado simplemente por esa identidad falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como he ido explicando, me movía por necesidades impuestas por mi entorno externo, por lo que veía ahí fuera, por el entorno social, por lo que se me ha enseñado desde pequeño.
por lo que veía en tendencias sociales, y al final mis impulsos eran externos, me movían los objetos brillantes, tenía como finalidad última hacer dinero. Y todo esto hacía que me dirigiese a formaciones, a cursos, preparaciones, carrera universitaria, con intereses que no se sustentaban con mi verdadera personalidad, con mis necesidades y mis inquietudes más profundas. Lo fueron en mi carrera al principio, pero en estos últimos años, donde el proyecto universitario, después de mi formación, no llegó donde yo me había puesto, no llegué a ser diplomático, y esa era la meta final, me dediqué a pensar únicamente en mi beneficio propio y ni siquiera era el mío. Buscaba con ahínco tener una vida excepcional, proporcional a mi esfuerzo. Cuanto más me esforzaba, peor iban las cosas. Claro, la frustración no fue poca, pasé muchos malos momentos, mucha inseguridad. Veía que nada de lo que hacía tenía sentido, nada de lo que hacía me llenaba y al final abandonaba demasiado pronto. Vivía con una incongruencia interna y esto generaba en mí división. Por un lado estaba aquella parte de mí racional y lógica que me flagelaba, que me pedía más esfuerzo, más disciplina, como si ya no diese bastante, levantándome a las 5 de la mañana, formándome, leyendo, más allá de hacer mi trabajo, metía más horas para poder formarme en más cosas que me facilitasen ser mejor en lo que ya hacía. Por otro lado, estaba esa parte más sutil, más intuitiva, que de alguna manera boicoteaba todo ese esfuerzo que yo tenía conmigo mismo. Lo que me imponía a mí mismo, con mi deber y obligación, se venía abajo. Esto era extenuante y aún a día de hoy lo sigo trabajando porque no es algo cambiar a nivel profundo, cambiar, en realidad alcanzar su autenticidad, tu autenticidad no es algo que se consigue con un simple clic, con un simple análisis cognitivo. Se necesita, según los años que te hayas tirado con esta máscara y llevando una identidad que no era la tuya, o sea, escogiendo un camino que se alejó de tu autenticidad, de tu identidad real, que esto lleve más tiempo. Al final he aprendido una cosa y es que esta lucha interna, ambas son importantes. No hay parte mejor o peor. Me he dado cuenta que ambas partes son necesarias. Mi parte cognitiva, racional, lógica, necesita estar ahí, pero necesita estar ahí cuando ya estoy en mi camino. Y ese era el orden de los factores que había estado implicado, que había sido aplicado de forma errónea. Es ahí donde he entendido que la identidad profunda de una persona reorganiza la energía psicológica. De ahí sale esa intuición de nuestro subconsciente, de esa parte que era protagonista cuando éramos niños, cuando, cuando éramos nosotros de forma auténtica y hacíamos las cosas de forma espontánea, sin esperar algo a cambio, sin tener un objetivo concreto en mente, más allá de hacerlo porque nos llamaba, porque la curiosidad era lo primero que despertaba cuando lo hacíamos. Esa parte de nosotros, que es única y auténtica, nos da dirección, resistencia natural, sobre todo al dolor, y reduce el sabotaje, estabiliza la atención, reduce la fricción, disminuye la sensación de culpa. De forma automática todo coge orden y precisión. Es como si, de repente, las cosas salen bien de forma natural. Es por ello que cuando una acción conecta con algo profundo dentro de ti, deja de sentirse únicamente como sacrificio. Pero cuidado, aquí tengo que dejarte un disclaimer. La dificultad no desvanece. No quiero que entiendas que esto que estoy diciendo significa que saber quién eres, descubrir tu verdadera autenticidad, conectar con quien realmente eres, te va a hacer el camino más fácil y va a evitar que tengas cualquier tipo de adversidad, porque no lo es. Lo único que va a cambiar es la relación psicológica que tienes con ella. Si no tenemos esto claro, nos arriesgamos a caer en la trampa de que el camino es fácil y de que todo va a ser de color de rosa. Para acceder a nuestra identidad real se necesita coraje y voluntad en grandes cantidades. A veces puede ser incluso frustrante, bueno, de hecho lo será. Y es por eso que el propósito y la curiosidad son los mejores acompañantes durante ese proceso. El escritor y antropólogo
Joseph Campbell, en su conocido libro El camino del héroe, describe precisamente esta dinámica. En ese libro nos cuenta cómo es el viaje del héroe, véase, cómo cualquier persona que para alcanzar ese viaje mitológico que nos lleva al éxito personal está plagado de adversidades, de frustraciones, de peligros, de bichos mitológicos, que son nada más ni nada menos que todas esas barreras internas psicológicas que tenemos, que impiden, de cierta manera, a que alcancemos nuestro objetivo. Pero no están ahí para evitar que lleguemos, están simplemente ahí para que cuando lleguemos a nuestra meta, lo hagamos de forma notoria, con validez, que seamos detentores de ese éxito, porque realmente nos pertenece. Por ende, como decía, las armas para conseguir derrotar ese monstruo mitológico que Campbell nos pone en su libro, se necesita, como decía, curiosidad, voluntad, paciencia, serenidad en los momentos duros, coraje, sobre todo un superpoder que se empieza a afinar cuando empiezas a recorrer ese camino personal, que es la intuición. Bien, pues hasta ahora hemos visto cómo, hasta la actualidad, cuáles han sido los errores base que nos han llevado a la vida que tenemos en la actualidad. La distinción clave entre una identidad social y una identidad profunda, las consecuencias invisibles de todo lo que esto conlleva, el punto de inicio real de cómo empezar y a darse cuenta de las acciones que tenemos que tomar, y ahora vamos a analizar el punto más definitivo, la oportunidad real actual que tenemos para realmente despegar finalmente hacia la vida que nos merecemos. ¿Cómo se aplica en la práctica todo esto? Si estoy haciendo este vídeo es porque he podido comprobar por mí mismo durante los últimos años que hoy, más que nunca, es posible construir una vida auténtica, trabajando por uno mismo. No pretendo pintar una falsa fantasía, no todo es fácil. Pero nunca antes había habido o había existido un contexto donde una persona pudiese construir algo alineado con su naturaleza y compartirlo con el mundo. Y ahí entra la tecnología, las redes, la comunicación y la tan temida inteligencia artificial. Hoy cualquier proyecto artístico, creativo, manual, educativo o artesanal puede encontrar su espacio, pero hay una trampa. La misma tecnología que puede ayudarte a encontrarte es también la que puede destruir tu atención. Ahí fuera hay ejércitos de personas entrenadas intentando capturarla. Por eso la fórmula es muy sencilla y consisten en dos fases. La primera es primordial y es la base de todo. Redescubrir quién eres. ¿Quién eras antes de adaptarte a quién eres hoy? ¿Qué te fascinaba? ¿Qué consume tu curiosidad? ¿Qué podrías hacer incluso gratis durante horas? Si puedes echar mano de un terapeuta o un counselor para esta fase, hazlo. Es la mejor inversión que vas a hacer para ti mismo. Fase 2. Encontrar la forma de poner eso en contacto con otras personas. Y ahí es cuando empiezas a tener realmente una misión. Empezarás a construir algo útil desde ahí. No desde una máscara, no desde el miedo, no desde la obligación, la disciplina, sino desde aquello que realmente eres. El mundo ha cambiado. Y mi deducción es clara. Para sobrevivir a lo que está por venir, se necesita una sola cosa: plena autenticidad. Tenemos por primera vez en la historia la posibilidad de construir una vida verdaderamente nuestra. Y la única condición es ser uno mismo al 100%. Ha llegado la hora de recordar quién eres. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que esto es parte primordial para cualquier persona que quiera cambiar su vida porque está harta de su situación actual y quiere dar un paso definitivo hacia la dirección correcta. Me he basado en lecturas y profesionales del mundo de la psicoanálisis, de la psicoterapia, de la filosofía y de mi experiencia personal para hacer este vídeo. Son mis conclusiones personales reagrupadas en un trabajo de tesis personal que he desarrollado durante muchos meses y que estoy aplicando a mí mismo y que he tomado de la vida y experiencia de muchas otras personas, que ellos a su vez han conseguido grandes metas y superar sobre todo adversidades personales, que es de lo que se trata. Porque al final, como decía antes, se trata de ser más yo, no mejor yo. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber. Si estás en Spotify, dejas 5 estrellas. Y si te apetece saber un poco más
en cómo se puede alcanzar la identidad personal en un proceso simple y sencillo, me puedes contactar por Instagram, mándame un DM y podemos hablar personalmente. Chao.